probablemente en Antioquía de Siria en el año 48 después del nacimiento de Jesús, poco después de su primer viaje misionero, aunque algunas personas especialistas en el tema datan la fecha en la década del 48 al 58 también después de Jesús. Los destinatarios, como titula la carta, es pues a las iglesias de Galacia, expresión que probablemente indique las iglesias fundadas por Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listria y Derbe, todas en el sur de la provincia romana llamada Galacia. Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Es el versículo clave de la carta y el propósito con el que Pablo escribe a estas 5 iglesias que funda con la ayuda de Bernabé. Para comprender el propósito, este libro hay que leer Hechos 15, acta del concilio de Jerusalén. La cuestión que en dicho concilio se debatió: hay que someterse a la ley judía, incluyendo la circuncisión para ser cristiano, era la pregunta y el título del concilio. En otras palabras, hay que hacerse primero judío para poder ser cristiano. A quien afirmaban que sí, los llamaban legalistas. La respuesta de Pablo fue no. A Gálatas se le llama a veces la carta magna de la libertad cristiana. Evidentemente, la misma polémica agitaba a los creyentes en Galacia. Pablo trata de poner punto final al debate. Escribe que no tiene por qué someterse al rito de la circuncisión para ser cristianos, al rito de la circuncisión para ser cristianos, y la justificación es mediante la fe y no por las obras. Bien, en estos últimos tiempos estamos viviendo la visita y el acontecer de algunas personas que hacen mucho énfasis en el tema del Espíritu Santo. Yo tengo dones, tengo el bautismo en el Espíritu Santo, no soy mejor cristiano por eso, ni soy mejor que aquellas personas que por las razones que sean han nacido en otras denominaciones y no tienen esa fe, no tienen esa creencia. Por tanto, nosotros como iglesia debemos educar a los hermanos, a nuestros compañeros en el ministerio, a las personas que comparten la fe de la Biblia, la fe en Jesús, a respetar y a considerar como iguales o incluso superiores a aquellas personas que por las razones que sean, pues no tienen el bautismo en el Espíritu Santo. Si tú lo tienes, te felicito, es una bendición para tu vida, es una bendición para tu iglesia, pero desde luego no te hace mejor que los demás. Incluso, te diré más, hay personas que cayendo en este error piensan que esa superioridad que otorga el Espíritu Santo a los que han sido bautizados por él, pues le da derecho a menoscabar e incluso a poner en un lugar, digamos, de segunda división a aquellos que no lo tienen. Ojito, porque si la iglesia pentecostal al uso o la iglesia neopentecostal existe, es gracias a que hace 120 años unos ingleses rarísimos con gorro de bombín, ¿verdad?, y pajarita, se afincaron en Marín y en diversas provincias, y colportores de la iglesia tradicional, ¿verdad?, vinieron aquí a luchar por el Evangelio. Y vivía Franco, y ya había iglesias de 250 miembros, por ejemplo, la de Seijo. Así que yo os agradecería como creyentes de nuestra denominación, de la Iglesia Libertad, que da para honrar su nombre, respetemos absolutamente a todo aquel que no comparta todas nuestras doctrinas en ese sentido. Es algo que hago como introducción porque me parece muy importante. He oído cosas que me preocupan con respecto a esto, y por eso me gusta que la congregación respete. Es creyente, ha recibido a Jesús en su corazón, se va a ir al cielo contigo, y el Espíritu Santo allá arriba no va a valer para absolutamente nada. Lo que tú coseches en esta tierra, lo que tú hagas con respecto al amor y al respeto hacia los demás, eso sí te va a valer, eso sí te va a servir. Y no lo digo yo, lo dice 1 Corintios 13, amén. Así que lo de las lenguas, el poder, la autoridad, los dones, todo eso está fenomenal. Yo tengo dones, tengo el don de lenguas, tengo todo eso, pero no me siento un Ferrari, ni muchísimo menos. Amén. Me siento un hermanito en la fe como otro cualquiera,
y con la autoridad de parte de Dios para poner mis manos sobre los enfermos y que se sanen, punto. No soy mejor que los demás. Amén. Eso vaya por delante. Esta mañana me gustaría tratar esta carta porque también, como veis en Gálatas, había personas que pensaban, ¿verdad?, las iglesias del sur de Galacia estaban convencidas de que por tener pues cierta doctrina estaban por encima de los demás, y eso no es del todo cierto. Yo me gustaría esta mañana, para empezar la predicación, preguntarte si sabes, entiendes o conoces, según Wikipedia o el diccionario clásico, qué diferencia hay entre un mandamiento, un principio y una ley. Si yo te pregunto, por ejemplo, hermano, ¿qué es para ti un mandamiento? ¿Verdad? ¿O qué es un principio? ¿Qué quiere decir la palabra principio? ¿O qué es, cuál es el significado de la palabra ley? ¿Verdad? Y hay diferencias, aunque parecen una cosa similar, parecida, incluso la misma cosa, nada tienen que ver los principios con las leyes y las leyes con los mandamientos, aunque a veces un mandamiento es a la vez también una ley, pero no necesariamente es lo mismo. Principio, ya lo dice la palabra, principio es el fundamento, el principio, lo primero, ¿verdad? Algo en lo que nos basamos para comportarnos diariamente o de forma cotidiana. Ley es algo escrito a lo que nos sujetamos por obediencia al Señor y a la palabra de Dios y a nuestros principios. Y por fin, el mandamiento es algo que Dios dice explícitamente. Pero yo esta mañana quería hablarte de una ley intrínseca, del significado de la palabra ley. Cuando el Señor dice que respetemos sus leyes, está hablando algo inherente a cosas que alguien hace o realiza. Me explico, no me voy a liar. Por ejemplo, vamos a leer el pasaje que nos ocupa esta mañana, que es Gálatas 6, versículos 7 y 9. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pero no os engañéis, el segundo punto, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Esto es una ley. Esto es algo que se cumple en la vida. Y como en el siglo en el que vivimos nos hemos empeñado en contradecir a la palabra de Dios, ya desde nuestros gobernantes, que lo primero que hacen es apartar la Biblia, el crucifijo, y además, pues, jurar el cargo o prometer ante un libro que se llama Constitución, dejando al margen todos los principios de la palabra de Dios, pues digamos, el doble significado que le han dado a esta ley es la del karma, ¿verdad? Los modernos a esto le llaman karma. Y vamos a descubrir cómo el mundo se ha empeñado en poner un doble significado a todas las cosas para eludir a la palabra de Dios y al Dios de la palabra primeramente, claro. Así que el propósito de las leyes es advertirnos que son como la gravedad, se van a cumplir. Las leyes nos van a someter a su, digamos, a su designio. Y te lo explico de otra manera. Hay muchas personas de edad avanzada que están solas, ¿verdad? Están solas. Son personas de carácter difícil, y otras no, otras son víctimas simplemente del egoísmo de sus familias, de sus hijos, etc. Pero hay un número importante de personas que están solas, y están solas y tienen familia, y la familia trata de eludirlas y trata de evitarlas, y los amigos tratan de eludirlos, tratan de evitarlos, porque han sido personas que, aunque tienen apariencia de papanueles y de personas amables y buenas, son personas que no se han comportado bien en la vida, que no han hecho las cosas de forma correcta, que han estado permanentemente mirando a lo suyo propio, a lo suyo de usted, como se suele decir en el lenguaje popular. Y al final esas personas, esa toxicidad, otra palabra moderna, esa toxicidad que no es otra cosa que egoísmo, ese egoísmo las ha llevado a la soledad.
ese estar permanentemente maldiciendo las ha conducido solitas a ellas a la situación en la que están. Eso es una ley que se cumple. Lo que han cosechado, lo que han estado sembrando durante toda su vida, lo acaban cosechando al final de sus días. Y cuando más necesitan del cariño de los nietos, del cariño de los hijos, del cariño de los amigos, del cariño de la sociedad, del abrigo, del Altísimo y también de las cosas que el Altísimo nos trae a nuestro lado cuando ya somos mayores, cuando Pablo era mayor, cuando Moisés fue mayor, ¿verdad? Levantaban sus brazos, pues todo eso no lo hay. Y no lo hay sencillamente porque te has ocupado diligentemente de hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios. Y fijaros si Dios sabe bien cómo es el asunto, que comienza el versículo diciendo: no os engañéis. Puedes ponerle los nombres que tú quieras, porque es una tendencia que por debilidad tenemos los creyentes, ¿verdad? Cuando no nos gustan las cosas, el mundo en general especialmente, cuando no le gusta el tintineo, cómo va, somos muy amigos de ponerle paralelos, otros nombres diferentes, para que las cosas suenen de forma diferente. Pero eso no te va a eludir del cumplimiento de esa ley. Es un principio como el de la gravedad. Por mucho que te empeñes vas a hacerte mayor. Por mucho que te empeñes no vas a tener 20 años siempre. Y hay una ley que dice que si tú en tu juventud sirves al Señor en tus días buenos, en tus días no tan buenos, vas a estar acompañado por la gracia y por el poder de Dios. Amén. Por eso lo recomienda, hermanos, porque el Señor desea que tengamos una buena vida hasta el final de nuestros días. Porque más allá del sol pasarán otras cosas e intervendrán otros factores, pero el Señor quiere que tengamos una buena calidad de vida. Parece la autocomplacencia que nos acompaña cuando nos equivocamos, por ejemplo, cuando estamos haciendo algo errado, cuando no estamos haciendo lo que debemos, eludir los juicios de valor verdaderos, hacer posible, leo mis apuntes, que la justicia de Dios no se cumpla del todo en nosotros a base de excusas, escaparse del consejo de hermanos que tiene la Iglesia para aconsejarte con cordura y para decirte la verdad. Nosotros tenemos un equipo de trabajo en la Iglesia y nos tenemos que dirigir a personas de todos los perfiles. Y a veces hablamos con personas mayores y hay personas mayores que te dicen que su edad no les permite prestarte oído, porque ellos tienen muchos años en el Señor y mucha edad. Y eso es, digamos, el escudo que les resguarda de la verdad y del consejo. Y la persona que se está dirigiendo a ella, pues le está queriendo aconsejar, la está queriendo dirigir, la está queriendo pastorear, la está queriendo acompañar, la está queriendo ayudar. Y esto se convierte en un obstáculo para que esa persona crezca como creyente. Y en los años que lleves en la Iglesia, hermano, en las cosas que hayas escuchado, como no las pongas en práctica, no te valen para absolutamente nada. Amén. Por eso que yo te aconsejo que te arrimes a consejeros, personas que te van a decir la verdad, aunque suene desagradable. Que se acerquen a ti y te digan: mira, fulanito, oye, esto no lo debes de hacer así, hazlo de esta manera porque te va a ser mejor. Y eso a veces no suena bien y al principio a uno no le gusta que le digan esas cosas. Cuando tú decides prestar oído a los coritos que llaman a la autocomplacencia, a tu ego, cuando tú eludes las palabras que te dicen los hermanos fieles de la Iglesia, hay un equipo de hermanos que por sus características reúnen las condiciones de personas fieles para la consejería. Si yo delego en una persona o en unas personas la consejería, te reúnen, te dicen, te hablan, te acompañan, te aconsejan, te recomiendan. Mi consejo personal es que te sometas a ellas. No tanto a ellas como superiores a ti, sino a ellas como encargadas de velar por la salud de tu alma. Y esto es muy importante. Es igual los años que tengas, hermano.
es igual los días de iglesia que tengas, las horas de iglesia que tengas. No hay un reloj en el cielo que te va a contabilizar las horas de reuniones que tú has tenido. Eso no existe. Dios mira tu corazón. Al hombre que primero se salvó de todo el mundo, el que primero fue al cielo de todo el mundo, no fue ni a un solo culto evangélico. No tenía el bautismo del Espíritu Santo. Solo tenía fe y se salvó por gracia. Que te quede claro, solo tenía fe y se salvó por gracia. Tenía fe en que Jesús estaba diciendo verdad y se salvó por gracia sin haber hecho absolutamente nada. Al contrario, estaba crucificado al lado de Jesús por malo, no por bueno, como Jesús. Que por cierto lo crucificaron los judíos, no lo sentenció Pilatos. Pilatos simplemente, bueno, no sé si sabéis, pero la iglesia copta, por ejemplo, a Pilatos lo tienen por santo, lo ha canonizado como santo, ¿no? Y su mujer era temerosa de Dios, incluso se cree que Pilatos era creyente. Yo ya sé que las cosas que digo a veces suenan un poco raras, pero es lo que hay. Vete a la biblioteca, estudia un poco la Biblia y seguro que vas a descubrir esto. Daniel era un ejemplo de consejero. Daniel habló con el rey y no se cortó un pelo. Y era un hombre, Ciro de Persia no se andaba con bromas. Y Daniel se arriesgó a contradecir al rey. Y además lo hizo frontalmente, a riesgo de perder su vida. De hecho, él acabó en el horno. Pero él le dijo la verdad al rey. Él habló verdad con el rey. Vamos a leer en Daniel 4, en el versículo 27, ¿qué es lo que nos dice? Dice, por tanto, rey, acepta mi consejo. Esto se lo dice Daniel en inferioridad de condiciones a un hombre que tenía poder y potestad para acabar con su vida. Luego, los sátrapas, los alcaldes de las provincias se reunirían llenos de envidia y de rabia, como los hermanos de José y otros personajes de la Biblia, para acabar con su vida y para convencer al rey para que lo echara al horno. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias. Esto se lo está diciendo Daniel al rey. Haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Eso no tiene nada que ver con usted lo hace todo bien, es usted un monstruo, le va fenomenal, qué bien hace usted las cosas, como los consejeros de los políticos en general, ¿verdad? Que todos están a su alrededor diciéndole que sí a todo. Pues Daniel, a riesgo de su vida, se dirige al rey, que no era ningún pelado, era un hombre con mucho poder y con mucha autoridad y con mucho dinero, y le dice estas cosas al rey, que haga justicia, que se acuerde de la misericordia, cuando el rey no quería oír absolutamente nada de eso, al contrario, iba a pedirle explicaciones a él. Pero Daniel le habló verdad y le habló con cordura. Daniel se arriesga a contradecir al rey, pero con la verdad por delante. Al final, otra ley, hermanos. Puede que no le caigas bien a algún hermano que se dirija a ti para corregirte. Puede que te ganes incluso el llevarte un rapapolvos por encima de ir a ayudarlo. Y te diga, pues no estoy de acuerdo, pues no quiero, pues no me gusta, pues no sé qué, pues no sé cuánto. Al final Dios te va a respaldar. Si tú te diriges a esa persona delegada por el consejo de trabajo de la iglesia, si tú lo haces espiritualmente, si tú lo haces buscando el bienestar del hermano y bendices al hermano en oración y estás buscando su crecimiento, Dios te va a bendecir y vas a salir ganando siempre. Amén. Porque es Dios el que te acompaña y el que está contigo. Y ahora voy a seguir en el tema para descubrir a qué viene esto de ese principio que los mundanos le llaman por llamarle karma, ¿verdad? El bien que haces es el bien que vas a recibir, o dicho de otro modo, de la forma correcta y como hay que decirlo, de todo lo que se siembra se acaba cosechando. Todo lo que se siembra se acaba cosechando. No puede ser burlado, dice la palabra de Dios. La verdad de Dios es inamovible. Amén. Tú puedes ponerle el seudónimo que quieras.
Tú puedes llamarle a la verdad de la manera que tú quieras, pero la verdad de Dios es como la ley de la gravedad. Eso va hacia abajo y cae por su propio peso. Amén. Y no hay nadie ni hay nada que pueda contradecir ese principio. Amén. Y esto se cumple de forma irrevocable. Cuando Dios establece la ley, un consejo, sus principios, pueden evitarse, pero jamás puedes evitar las consecuencias de ese principio. Tú puedes eludir la obediencia a Dios. Tú puedes escurrir el culto dejando de orar todos los días. Tú puedes escaparte de las cosas que te digan o de las cosas que escuches en la palabra de Dios o en la iglesia o lo que el Espíritu Santo te diga. Tú eso lo puedes eludir. Puedes salir por esa puerta y hacer lo que te dé la gana que contradiga los principios que has escuchado. Pero lo que no puedes eludir y de lo que no puedes escapar y de lo que jamás vas a poder burlar es la ley de Dios. Y la ley de Dios es aquella que sostiene que cuando tú no haces estas cosas, pasan otras cosas distintas. Si tú cosechas viento, vas a recoger tempestad. Si tú estás hablando mal de un hermano, hace poco me llamó un pastor, hace una semana y media, para que fuera a un evento que tenían, y yo me quedé pensando en esa llamada, porque hacía muchos meses que yo estaba echando de menos una llamada de esa persona. Y oye, ¿por qué no vienes y tal, y no sé qué? No llegué a hablar con él, estaba conduciendo, atendió la llamada a mi hija, y después me quedé pensando, y yo medité para mí, ¿no? Dice, ¿qué sentido tiene que yo esté en un lugar en donde durante todo el año no se han acordado de mí? Entonces un poco es como cuando se acerca alguien a ti y te dice, ¡ay, cuánto te quiero! Y tú realmente sabes que no te quiere. No sé si te ha pasado alguna vez. Alguna persona que te da un abrazo y te dice, te tengo un aprecio increíble. Y tú sabes que eso no es verdad, que es decirte algo para quedar bien. Pues si eso te ha sucedido, lo único que esa persona está recogiendo son los réditos de su cosecha. Dice Dante Gebel en una de sus predicaciones, al que no te quiera, regálale tu ausencia. Donde no te sientas apreciado, donde creas que las personas no te están queriendo. Si tú aprecias que alguna persona o un grupo de personas no te quiere, hermano, no pierdas el tiempo. Tú no tienes que rebajarte a nadie. Dios no te manda que te rebajes a nadie. Si tú sientes que no eres apreciado, marcha. Siéntete libre. Eres una persona libre. Y Dios te va a respaldar y va a estar contigo y te va a acompañar allí a donde vayas. Tú no le debes nada a absolutamente nadie, nada en ese sentido. Por eso es importante saber que las consecuencias de eludir la ley de Dios son inevitables. Porque las leyes de Dios son como el plomo, caen y hacen hueco allí donde caen. Por eso es importante esta mañana tener estos principios cerca de unos y sobre todo hacerse amigo de aquellas personas que nos dicen la verdad. Hay personas en la iglesia que alcanzan puestos, alcanzan lugares de autoridad porque son gente verdadera. Son gente que cuando le preguntas si está bien te dice que no está bien. No es gente que siempre está bien, la gente no siempre está bien, somos seres humanos, no tenemos por qué estar bien siempre. Lo que sí tenemos el llamado es a ser auténticos, a ser verdaderos. ¿Cómo estás? Mal. ¿Y qué te pasa? No lo sé, pero estoy mal, me encuentro mal, no me gusta como estoy. Eso no es pecado, hermano. Ni es antiespiritual. No tenemos que estar aquí pegando brincos como monos todo el día pensando que estamos siempre contentos y siempre alegres. Yo hay veces a gente, veo alabanzas y veo reuniones de creyentes y veo a la gente intentando animar a la gente y siento como que estamos forzando el momento. Venir a alabar al Señor no es venir a pegar brincos hasta el techo y volvernos locos como si estuviéramos tomados por el espíritu de Miami ni de ACDC. No, aquí no se viene a eso. Venimos a adorar al Señor. Si estamos afligidos, venimos a adorar y a llorar delante del Señor. Y no pasa nada. Y si estamos contentos, venimos a saltar y a estar gozosos. Pero no estamos todos gozosos.
porque no es normal, eso no es normal. Algunos estaremos gozosos y otros no, algunos estaremos contentos y otros no, algunos estaremos pasando un buen momento y otros estaremos pasando un momento horrible. Nos irá fatal, porque no por ser creyentes nos va bien siempre. ¿Quién te está diciendo eso? Te está engañando. Amén. No sé si conocéis el Evangelio de la prosperidad, eso es una herejía, eso es mentira, eso no es verdad. ¿Tu vida tiene algo que ver con el Evangelio de la prosperidad? ¿O te suena más eso de una dificultad, otro problema, un enemigo, ahora tengo que amar a este, ahora tengo que perdonar al otro, ahora tengo que bendecir, tengo que hacer un esfuerzo para estar hablando con mi boca lo bueno acerca de los demás, porque si me dejo arrastrar por lo que pienso estoy maldiciendo todo el día? Esa es la realidad de nuestra vida. Amén. Por eso la exhortación es que las leyes del Señor no pueden ser burladas. Y es mejor que tengas amigos, hermanos en la iglesia, que te digan lo bueno, que te digan lo verdadero, que te digan lo cierto. Aunque no te parezca bien, que haya personas amables a tu oído que te digan lo que quieres escuchar. Porque eso puede ayudarte a salvar y a burlar la ley de Dios, pero no a evitarla, no a evitar sus consecuencias, eso te lo puedo asegurar. Es algo que viene solito y que en el camino te lo vas a encontrar. Santiago 3:18. ¿Qué nos dice Santiago 3:18? Santiago 3:18 dice que el fruto de la justicia se siembra en paz. ¿Qué es sembrar? ¿A qué se refiere sembrar? Caminando, día a día, cada mañana, cada día. Si tú cuando bajas del ascensor de tu casa no dices ni pío, bajas con cara de perro, y estás mirando a los vecinos como si fueran tus enemigos, no esperes que nadie te pegue un abrazo, ni te diga, hombre, buenos días, ¿qué tal estás? Es más bien lo contrario. Amén. Si tú no estás sembrando amabilidad, si tú no estás siendo una bendición, si tú no estás siendo una buena noticia allí donde ya te haya tocado estar, yo no estoy diciendo que te levantes con cara de payaso de circo, tipo político, con una sonrisa falsa de oreja a oreja, y estés llamando por su nombre a todo el mundo sin conocerlo de nada, que es lo que hace nuestro alcalde, por ejemplo. A mi hija le llamó el otro día Carmen. ¡Hola, Carmiña! Pero no, no soy Carmiña, soy Lidia. Yo no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo de que todo aquello que tú siembras, lo vas a recibir. Todo aquello que tú hagas de acuerdo con los principios de Dios va a salirte bien y Dios lo va a prosperar. Y ahora me gustaría ir, digamos, al meollo de la cuestión. ¿De qué estamos sembrando? Es la pregunta. ¿Qué estás sembrando desde que te levantas? ¿En qué empeñas tu tiempo? Leo, nuestra lengua, ¿cómo hablamos acerca de los demás? No digo delante, sino detrás. Es más importante lo que dices detrás de los que te escuchan que lo que dices delante de ellos. Y esto lo digo con respecto al Señor y a su forma de hacer las cosas. Somos personas que bendecimos con nuestra lengua. Estamos empeñados en el bienestar de las personas de la iglesia. Hace poco hubo un conflicto en la iglesia. Una chica de tierna edad se enamoró de un chico que no era creyente. Entonces todos nos apostamos a ella y tratamos de convencerla de que eso no era lo recomendable, como así fue. Claro, acabó la Guardia Civil en su casa. Y todos nos empeñamos. Y hubo personas que se opusieron a nuestra opinión. Y ahí están las consecuencias. Y hubo un consejo de personas, dos personas recomendadas por la iglesia, se dirigieron a esa persona, hablaron con ella, trataron de persuadirla, y no hubo manera. Y fue un fracaso. Y esta persona puede burlar la ley de Dios, pero no sus consecuencias. Y ya se están viviendo, ya las estamos viendo. De hecho, una de las cosas que pasó recientemente fue que la Guardia Civil acabó en su casa. Por no sé qué jaleo se metió con el noviete este. Y si alguien espiritual de la iglesia, con responsabilidades en la iglesia, te recomienda, hermano,
mira, esta persona no es recomendable para tu vida, debes de centrarte, sácate el carnet de conducir, fórmate, estamos luchando para que te vaya bien y para que tu libertad lo sea realmente. No estamos manipulando tu vida, al revés, estamos tratando de ver lo que tú en ese momento no eres capaz de ver. Y ese es el espíritu y esa es la intención de la consejería de la Iglesia, no es otro. ¿Qué estado de salud tienen tus relaciones con respecto a los demás? ¿Qué estado de salud? ¿Cómo están tus relaciones en el entorno, en general? Yo no digo que tengas algún tío que sea imposible de tratar con él, porque la palabra de Dios dice: lo que dependa de vosotros, estad a bien con todos. Pero hay gente que es muy difícil de manejar y es inevitable que haya personas que sencillamente no quieran estar a bien contigo. Pero ¿qué estado de salud gozan tus relaciones en general? No aquel típico que viene siempre cuando... Pero sí en general, en líneas generales, ¿qué es lo que piensa la gente acerca de tu persona? ¿A qué sabes? ¿A qué hueles? ¿Qué es lo que estás sembrando en el camino en el que Dios nos ha encarrilado a todos? Esa es la pregunta, hermano. Mira, yo a veces veo a la iglesia saltar y cantar y gozarse, ¿no? Y muchas veces digo: ¡ay, qué bien, qué bueno!, ¿no? Otras veces me parece más un circo. Creo que hay una falta de verdad importante. Hay mucha histeria, mucho alboroto, mucho griterío, pero cosas genuinas. ¿Cómo eres a la hora de responder a las deudas que tienes con los demás o con los proveedores? El otro día estaba escuchando una predicación y la apagué, porque una de las cosas a las que hizo mención el pastor es una persona muy reconocida, que todo el mundo aplaude y todo el mundo conoce. Yo no aplaudo a cualquiera, ni me apetece además. Y en cuanto veo algo que no me gusta, apago, corto y punto. Ya puede ser el papa de los evangélicos, el más evangélico de todos, el superevangélico. El que tiene 3 entradas para el cielo, no una como tú, a través de la sangre de Cristo. Tienen 3. Hay gente que cree que tiene 3, no una. Yo tengo una, y gracias, y por gracia. Y de repelús me la dieron. ¿Qué es lo que está sembrando? Esta persona dijo: pues fuimos de viaje ministerial y cuando volví a casa me encontré las tarjetas de crédito devueltas, los recibos de la luz devueltos, todas las cosas que tenía que pagar sin pagar. Y yo me quedé pensando y dije: pues menudo cantamañanas estás hecho. Serás un ministerio de lo que tú quieras, pero eres un cantamañanas. Y estás faltando a tus obligaciones y a tus responsabilidades, porque las personas que depositaron confianza en ti han sido defraudadas, y serán cristianos o no, pero tú le debes lo que ahí dice que le debes. ¿Por qué has faltado a eso? ¿Qué crees? ¿Que es más importante venir a la iglesia que pagar un recibo de la luz? Claro que es importante venir a la iglesia, pero tú tienes que pagar los recibos de la luz. Tú tienes que atender tus obligaciones, tú tienes que sembrar justicia para recibir justicia en tu vida. Tú no puedes ir por ahí dando palos a la gente, o debiendo dinero, o debiendo honra, o debiendo buena estima a las personas. Tú tienes que honrar a las personas, tú tienes que sembrar honra. Apagué la predicación, ya no pude seguir escuchando, y dije: pues no me interesa lo que tú digas, porque me pareces un cantamañanas, una persona absolutamente inconsecuente. Yo, si me voy de viaje, me preocupo de tener todo al día para que cuando vuelva todos los que depositaron confianza en mí reciban lo que merecen. Y eso se le llama justicia de Dios. Y no con los cristianos, con los cristianos y con los no cristianos. Hay gente que vende que el mundo está dentro de la iglesia. No, el mundo es todo en general. Por eso es importante. La palabra de Dios dice: bendecid y no maldigáis. Y si mucha gente de la calle descubriera el principio, el poder, la sabiduría y la autoridad
que hay en esta ley, si la gente de la calle supiera cómo funciona esto realmente, todo el mundo se sometería a la palabra de Dios. Ahora es mucho más fácil, digamos, darle doble sentido a las cosas. Tú ves First Days o ves cualquier programa de estos así con tinte liberal y escuchas, te fijas en las reflexiones que hacen, y por ejemplo al deseo desordenado, a la lascivia, le llaman amor y libertad, ¿verdad? Porque es mejor a una cosa mala llamarle con el nombre de algo bueno para disfrazarlo. Pero el deseo desordenado, o la relación hombres con hombres y mujeres con mujeres, no voy a decir gay, ni lesbiana, ni nada de eso, porque eso es terminología barata, pero las relaciones desordenadas, según la palabra de Dios, no solo son pecado, sino que son abominación. La diferencia que hay entre pecado y abominación es que pecado es faltar a la ley de Dios, y abominación es faltar a la ley de Dios y enfadar a Dios. Amén. Enfadarlo gravemente, lesionar los intereses de Dios. Y el mundo se ha empeñado en hacer un doble lenguaje, y siempre vestirlo de gala, ¿verdad? Le vamos a llamar a la lascivia, le vamos a llamar amor y libertad, porque suena mejor que eso. No vamos a decir que la atadura emocional y el suicidio tienen mucho que ver con la lascivia. Eso no lo vamos a decir, porque como eso tampoco lo sabemos, que aparte de ser liberales somos ignorantes, pues no sabemos que eso crea unas ataduras insanas que conducen al suicidio. En el patio de luces de esta comunidad se suicidó una chica por causa del amor con otra chica. Y ahora ya se especula con que dos menores de 12 años se hayan quitado la vida voluntariamente por también no sé qué cuestión. Por eso que desnaturalizar las cosas que Dios prescribe en la palabra de Dios como mandamientos, como leyes, como principios, no nos libra de sus consecuencias. Tú puedes engañarte a ti mismo, como dice la palabra, pero jamás vas a poder eludir las consecuencias. Por eso es importante, hermanos, que aprendamos a dejarnos aconsejar, sobre todo por la palabra de Dios. Amén. Incansables. Amén. Dice el final del texto que si no desmayamos, si no nos cansamos de hacer el bien, recibiremos la retribución de todas aquellas cosas que hayamos cosechado. Si decidimos ser de bendición de manera constante y no desmayar en el Señor, ¿qué nos promete? ¿Qué nos promete el Señor si le buscamos todos los días? ¿Qué nos promete el Señor si escuchamos su voz? ¿Qué nos promete el Señor si decidimos poner por obra sus mandamientos? ¿Cuál es la promesa de Dios para esas personas? Bendición, hermanos. Amén. Ser bendecidos y bendecidos. Ayer me encontré a una persona, ya he terminado, a una persona en el Lidl de Moaña. Me dijo, hace años que no te veo y todavía hoy recuerdo las conversaciones que he tenido contigo. He abierto una escuela para dar clases, tengo a un maestro conmigo y me gustaría estar contigo. Me acuerdo muchísimo de las cosas que hablaste conmigo. Era un cliente, no había hecho nada especial. Simplemente lo que yo recibía en la iglesia lo daba con quien estaba. Lo que sembré en esa persona lo estaba poniendo de manifiesto por su boca delante de mí. Me acuerdo muchísimo de las cosas que me decías y de las cosas que hablábamos. Tengo un recuerdo entrañable de ti. Además, incluso me abordó y me dijo, ¿tú te acuerdas de quién soy yo? Y dije, sí, tú eres fulanito y tú trabajabas en esta empresa y eras el gerente. Y yo, sí, señor, pues mira, ahora soy maestro, estoy dando clases en esta tal, me dio la dirección, me pidió por favor que me acercara a estar con él. ¿Qué siembras a lo largo de cada minuto de los días de tu vida? Amén. De cómo hablas de los demás cuando no te escuchan. ¿Qué pretendes cuando te diriges a una persona de la que has estado hablando mal? ¿Qué pretendes? ¿Recibir una buena respuesta? Mira,
Te voy a dar un secreto para tener buenas relaciones. Ora por tus hermanos, todos los días, especialmente por aquellos difíciles. Ora por ellos. Bendícelos. Bendícelos en tu corazón. Tu relación va a cambiar. Tal vez esa persona no cambie y quiera seguir eludiendo la ley de Dios, pero te puedo asegurar que tú sí vas a cambiar para con ella. Te puedo asegurar que a ti te va a ir bien con ella y que Dios te va a bendecir y que esa persona te va incluso a perdonar y va a reaccionar de maneras insospechadas contigo, porque ese es el poder del amor, hermanos. Amén. Por eso comencé la predicación y ya he terminado. Vamos a 2 de Timoteo 4, 7 y 8. ¿Qué nos dice 2 de Timoteo? 2 de Timoteo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. Y ese es el llamado, hermano. Si tú guardas la fe, si tú guardas tu boca, si tú eres escrupuloso con respecto al trato con tu prójimo, si cuando se te viene de cerca y se te aconsejan cosas que tal vez no te suenen bien, acuérdate de Daniel. Como consejero, acuérdate de Daniel. Y como aconsejado, acuérdate de que la ley de Dios es ineludible. Amén. Amén. Vamos a orar. Ora tú, Miguel, para despedir la predicación.